Violeta Siesto es una soprano cacereña cuya vocación es dar a conocer y enseñar a disfrutar del arte de la ópera. Esta tarde, en Conexión Extremadura, Violeta Siesto. Pues es la segunda mujer que tenemos hoy en el programa, que ustedes se van a quedar con la boca abierta porque es que tiene una voz que no se pueden ni imaginar. Bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias. ¿Cómo Sara. estás? Pues bien, muy contenta, emocionada de estar aquí, la verdad. Fíjate que le acabo de decir ahora a Violeta, la primera vez que vienes a la tele, y me dices sí, sí, sí. Ay, a mí me encanta. A ver, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. 30 años Sí. y vienes de... Bueno, nací en Salamanca, pero yo me considero cacereña, de Cáceres. Fíjate que aquí donde ustedes están viendo a Violeta es una soprano española de coloratura con una sólida trayectoria artística. Vamos a hablar un poquito, vamos a saber los escenarios que se ha subido, vamos a conocer un poquito su trayectoria, pero sobre todo quiero que me expliques qué es esto de la coloratura. Sí, es un nombre un poco raro, ¿verdad? Pues verás, es que dentro de la clasificación de voces, la voz más aguda dentro de las mujeres es la soprano, pero dentro de las sopranos hay muchos tipos. Y la soprano coloratura, digamos, para que nos entendamos, es que podemos hacer notas muy rápidas, irnos a los agudos y los graves. Pero te pongo un ejemplo para que tú lo entiendas. Venga, genial. Mejor, que sería algo así como... Eso sería un ejemplo de lo que es una... Fuegos artificiales. Estamos todo el día que parece que estemos locas. Eres la invitada que más me gustan los ejemplos que pones, me encanta. Muchas gracias. Fíjate que empiezas desde muy chiquitita en el mundo de la música. Sí, desde los 5 años. Pero no empiezas cantando. No, empecé en la Escuela Municipal de Cáceres y a los 7 entré a tocar flauta travesera. E hice 10 años, pero dio la casualidad que ese año se creó la escolanía, es un coro de niños. ¿Sí? Y yo empecé a cantar porque En me Cáceres, encantaba. hablamos en Cáceres. En Cáceres, en el Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres. Y el último año que yo estaba en esa escolanía, que tenía 15 años, canté un pequeño solo y la profesora de aquel entonces del centro le dijo a mis padres: me gustaría hacer una prueba a vuestra hija. Y yo fui, hice la prueba, terminé de cantar y la mujer se fue directa hacia mí, me agarró de los hombros, me miró a los ojos, yo tenía 15 años, me agarró y me dice: tú tienes que ser cantante de ópera. Y claro, yo me quedé y empecé a hablar de cosas que no entendía. Me dijo: no solamente es tu voz, es tu estructura ósea, no sé. Pero el caso es que me abrió el gusanillo y empecé a estudiar con la nueva profesora Celia, un beso, que es maravillosa, y bueno, y me enamoré de la ópera y del canto y hasta ahora. Pero Violeta, ¿tú no te habías dado cuenta de que tu voz era prodigiosa? Bueno, a mí siempre me había gustado cantar y es verdad que cantaba y a la gente le gustaba que cantaba, pero yo siempre lo vi como algo como muy real. No vengo de familia de músicos, entonces era una cosa como que no sabía una qué era aquello, ¿no? Y yo lo veía como algo muy lejano y fíjate. Fíjate que yo quiero que nos cantes un poquito. A ver. Un poquito de algo también, sobre todo porque a la vez que canta nos enseñas Claro. el mundo, algo de ópera. Vale, pues voy a cantar algo que creo que el público va a poder conocer. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, suena a lo mejor, ¿verdad? La Habanera de Carmen. Que esto está mal que lo cante, esto es pecado capital, además. ¿Por qué? Porque no es para soprano, es para mezzosoprano, que digamos que es una voz un poquito más grave dentro de las cantantes de ópera, pero a las sopranos nos encanta cantar la Carmen y no nos podemos resistir. Entonces me permito cantarla de vez en cuando, porque sé que al público le gusta, pero mi repertorio es otro. Fíjate, hay canciones para cada voz, claro, evidentemente. Eso es. Por ejemplo, Carmen necesita a lo mejor mucho cuerpo en la voz, más carnosidad, es mucho más sensual, digamos. Las voces agudas muchas veces somos chicas que estamos enamoradísimas y luego nos volvemos locas de amor o malas. Es un poco ese timbre... Gritona, ¿verdad? Exactamente, un poco gritona. Fíjate, lo que pasa es que vuestro grito es belleza, no es mi grito. Depende del día. Hay veces que digo, Dios mío, mira, los vecinos, que son más majos todos, pero los tengo... Y claro, a mí me encantaría tener una vecina así, ¿verdad? Yo haría lo mismo que ella, vamos a cantar juntas. El tema, ¿qué sería? Cántanos un poquito que sí sea de tu repertorio. Pues mira, otra área que también creo que vais a conocer, que esta ya sería del repertorio que yo canto. Esto sería el... ¡Es que me encanta!
Esto es el aria de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Tú sabes que yo eso lo hacía, evidentemente. Cuando yo cantaba en un coro, todos mis compañeros se ríen cuando digo que canté en un coro, pero canté en un coro. Pero qué maravilla. Y cuando era niña, todas las amigas cantábamos esa canción. Pues es maravilloso, además que todo el mundo tiene un instrumento y cantar está científicamente demostrado que te hace sentir bien. O sea, que hay que animar a todo el mundo a que cante. Qué voz tienes, por favor. Muchas gracias. Qué voz tan maravillosa. Además, es una canción dificilísima, ¿eh? La verdad es que esta es difícil, sí. Hombre, no, yo digo que la cantábamos todas las amigas, pero tú imagínate cómo la cantábamos, evidentemente. ¿Cuál es tu formación? En el momento en el que esa profesora te dice, oye, tienes que dedicarte al cante, ¿cuál es tu formación? Pues yo terminé justo flauta travesera, el profesional, o sea, 10 años de flauta, y enlacé con 17 años. Entonces compaginé el segundo bachillerato con canto. Y me metí a la universidad en Salamanca. Entonces estuve estudiando biología y canto. Cuando terminé me fui a Madrid, a la Escuela Superior de Canto, y desde allí acabo de terminar, pues en febrero pasado, el máster en Berlín de ópera, el máster de ópera. Es que eres muy joven además, eres jovencísima. Fíjate que se ha subido a muchos escenarios. Realmente tu consolidación fue con la Orquesta de Extremadura en el Festival Ibérica de Música de Badajoz, en el que fue tu debut como solista. Sí, estaba en la escuela, era mi tercer año, y me llamaron y claro, fue muy emocionante, además fue justo después de la pandemia, entonces creo que fue el primer espectáculo que se hizo así grande con orquesta y claro, me pusieron a dos monstruos que eran David Menéndez y Carmen Solís al lado y yo recuerdo el miedo que pasé, ¿no? de decir, Dios mío, cómo me enfrento en un escenario enorme. Ahora lo veo de otra forma, ¿no? Claro, después de tantos años ya subiéndome. Y la emoción y la generosidad de todos los artistas que hubo allí, la verdad, fue una experiencia muy, muy bonita. Y encima, pues que fuese en mi tierra. ¡Qué maravilla! Dices, no eres perfecta en tu tierra. Oye, hay gente que sí lo es. Pues sí, ojalá. Hay que estar ahí, ahí estamos. Ahí estamos, en esa lucha, efectivamente. También has estado en estrenos de la ópera española, como La Selva sin Amor. La Selva sin Amor. Esto también pues, fue justo el mismo curso, digamos, esto fue pues, en marzo, y fue el proyecto educativo del centro, se hacen 2 óperas al año, y fue una ópera contemporánea que estaba basada en el texto de Lope de Vega. Entonces fue un trabajo maravilloso, titánico, de profesorado y alumnos. También estuvimos con el Conservatorio de Atocha, con los compositores. Y claro, creamos una cosa que nunca se había hecho y de hecho la selva, que nos llamamos Campamento Selva todos, hemos estado hace nada hablando porque fue una cosa muy bella, la verdad. Todo esto hay que decir que tú esto lo has compaginado también con tus estudios. Tú has estudiado biología. Sí. Lo que pasa es que tú te llamas más el mundo del canto que el de la biología. En sí, yo es verdad que siempre quería yo siempre tuve el sueño de ir a la universidad. Y yo quería ser arqueóloga, egiptóloga de hecho, pero al final me metí en biología porque me encantaba y ahí, aunque me gustó mucho, yo me di cuenta de que esto era mi verdadera vocación, la verdad. Ahora mismo, ¿en dónde podemos verte? Sí. ¿En qué proyectos estás trabajando? Pues mira, justo esta semana tengo 2 conciertos, o sea, en marzo está lleno. A tope, fantástico. Sí. Entonces, este viernes, el día 6, tenemos un concierto que es además mi primer proyecto personal, que se llama Cantad Hermosas, y es un homenaje a Carolina Coronado, la poetisa de Almendralejo, a través de la música compuesta por mujeres españolas de finales del siglo XIX y siglo XX. Entonces, es un programa exclusivamente en femenino, que creo que es muy necesario porque como persona que está estudiando música toda la vida, apenas nos encontramos con música de mujeres, y sí que la hay. Lo único que parece que hay que luchar por ponerla, entonces es una música realmente preciosa. ¿Y cómo sería? Pues por ejemplo, en la primera parte ¿sí? Hay 6 danzas españolas. Entonces hay una, que es una jota, que a lo mejor pues a esta tierra les Nos suena de encanta algo. todo lo que Entonces, cantas. Sería algo así como... Yo he visto Eso es un... Me dejas embelesada, te lo prometo. Muchas gracias. La verdad es que es una música muy bonita y... Y en tu voz más... Estoy Bueno, embelesada, gracias. señor director, ¿eh?
Podría estar escuchando a Violeta toda la tarde, os lo prometo. Y a mí yo no escucho ópera, o sea, y podría estar escuchándote toda la tarde. Pues ese es el objetivo. El objetivo es que la gente le pierda el miedo a la ópera y a la música clásica, porque parece muchas veces que estamos un poco encorsetados. Y la gente, sobre todo yo creo que lo que impresiona de la ópera es que cantamos sin micrófono. Yo estoy microfonada ahora para que vaya el sonido a la televisión. Pero si no estáis microfonados. No estamos microfonados. Es verdad que hay ciertos espacios que le tienen que poner un poco, ¿no? Pero nos pasamos años desarrollando este instrumento, entonces creo que eso impresiona bastante y es que es de una belleza maravillosa. Entonces animo a la gente a que conozca este tipo de música que parece que hay miedo. No hay que ser intelectual, no hay que ser, no sé, un erudito, no. Hay que ir simplemente con ganas de disfrutar. ¡Qué maravilla! Háblame también de Bach y Ana. Pues mira, este es otro espectáculo que lo hemos hecho mucho pues desde octubre hasta diciembre. Y ahora tenemos uno este domingo en Hornachos a las 6 de la tarde. Y bueno, pues esto es un espectáculo que eso no es mío, es de Circa, que es una compañía emeritense que lleva a Sergio Tuyer, que creo que luego lo vais a conocer. Y bueno, pues es una forma de acercar la música clásica también al público general de una forma divertida. Mezclamos teatro, yo ya no soy Violeta, yo ya soy Ana Magdalena Bach, la segunda esposa de Johann Sebastian. Y os cuento mi historia, desde que me caso con él hasta que él muere y empiezo a cantar cosas. Yo, por ejemplo, no sé, en vez de tomar un café normalmente, pues cantaría, por ejemplo, la cantata del café. Muskatenwein. Wie schmeckt der Kaffee? ¡Qué maravilla! Esto es un extracto, es una cantata del café que compuso Johann y la verdad es que es una maravilla también. Entonces hacemos pequeños cachitos de cosas que la gente puede conocer y cosas así más graciosas y la verdad es que está gustando muchísimo. Sé que también has estudiado en Berlín, sí. Y te has formado también allí. ¿En qué escenario te haría más ilusión subirte? Uf, madre mía. Uno, me tienes que decir uno. Uno. Piénsalo bien, Violeta. Uno. Es que, madre mía, me he puesto nerviosa, ¿eh? No lo sé. A ver, a mí me encantaría que fuese aquí en España. Y me encantaría empezar aquí, la verdad. ¿Dónde? Ay, no lo sé, es que me estoy poniendo nerviosa. Es que siento como que es pedir un deseo, tirar un deseo. Me lo guardo. ¿Te lo guardas? Me lo voy a guardar. Sí, oye, pues te lo guardas, pero con una promesa. Sí. Si algún día, que seguramente te subas, queremos que vengas y nos lo cuentes. Eso, prometido. Te vamos a escuchar cantar más, eso sí, acompañada de... Pues de Sergio Tuyer al piano y Susana Brezovay al cello. Además, el domingo vendrá Francisco Carmona. Fantástico. Vale, sí. Bueno, pues se van a preparar y en unos minutos volvemos a estar con ella. Violeta, ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo.